Lucas capítulo 4, verso 31. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados, y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Diferentes personas ejercen autoridad de diferentes formas. Un militar ejerce su autoridad mediante sus órdenes de mando. Un maestro, un profesor, ejerce su autoridad mediante las calificaciones o incluso enviando a un alumno desordenado a la inspectoría. Los padres ejercen autoridad en sus casas, ordenándole a los hijos a realizar diferentes tipos de tareas. Los gobernantes ejercen autoridad por medio de sus decretos, etc. Independientemente de eso, la fuente generalmente de la autoridad de esas personas tiene que ver con la posición, con el estatus que ocupan. Pero con Jesús todo es diferente. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es la fuente de toda autoridad. Todas las demás personas que están en autoridad tienen una autoridad delegada, les ha sido conferida por alguien. Es más, la Escritura es bien clara en decirnos que toda autoridad está allí porque Dios la ha puesto allí. Es decir, Dios es la fuente absoluta de autoridad. Ahora, ¿cómo Jesús ejerce su autoridad? El texto que acabamos de leer dice que Jesús estaba enseñando en los sábados, en el Sabbat, como era su costumbre. Y dice que la gente se asombraba de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Jesús ejerce su palabra, ejerce su autoridad, quiero decir, por medio de su palabra. Y las personas, cuando oían a Jesús enseñar, ¿qué nos dice el texto? Quedaban asombradas. En aquellos días era muy común que los rabinos enseñaran en las sinagogas y lo hacían todos los sábados. Pero normalmente, ¿cómo enseñaba un rabino? Citando a otros maestros, citando a otros rabinos. Incluso hay algunos rabinos que se enorgullecían diciendo: nunca he enseñado sin citar absolutamente todo lo que digo a través de otros. Bueno, Jesús aquí es completamente diferente. Él no necesitaba la autoridad de otros maestros, él solo necesitaba la autoridad de su palabra. ¿Para qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, de partida necesitamos entender que Jesús ejerce su autoridad sobre nuestras vidas por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios es tan importante en la vida del creyente. Es por medio de ella que Jesús nos dice qué debemos hacer, qué es lo que quiere de nosotros, cómo debemos adorarle, cómo debemos servirle, etc. Es una palabra con autoridad. Ahora te pregunto, cuando escuchas la palabra de Dios siendo expuesta, cuando oyes a Jesús hablándote directamente a través del predicador, ¿quedas asombrado? ¿Quedas asombrada con la enseñanza? Queridos, la Biblia es mucho más que solo historias pasadas. La Biblia es mucho más que buenos consejos. La Biblia es la palabra de Dios. Es autoridad sobre nuestra vida. Por eso la Biblia es nuestra regla de fe, la norma que nos dice qué debemos creer, y es la
norma de nuestra conducta, es decir, cómo vivimos. Asombrémonos entonces cada vez que escuchemos a Cristo hablándonos en su palabra.